Los profesores de preescolar enfrentan una serie de vicisitudes que tienen que ver sobre todo en un primer plano con la formación que ellos llevan. En muchas de las ocasiones, mucho de lo que a ellos se les enseña en la licenciatura no es algo que necesariamente pueden ubicar en el campo propiamente ya profesional. ¿Qué significa? Que ellos observan o analizan muchos datos, revisan muchas teorías, pero el manejo grupal es una de las condiciones mucho más complicadas que ellos se enfrentan. Por otro lado, una de las mayores complejidades es el acompañamiento constante. Si bien los profesores de preescolar hoy en día se les pide que mínimamente cuenten con el nivel de licenciatura, la realidad es que ellos requieren estar constantemente capacitándose y nuestro sistema educativo desafortunadamente no ofrece esos espacios en los cuales ellos puedan continuar. Y específicamente para el campo de lenguaje y comunicación, uno de los grandes problemas que tenemos es que ellos no están familiarizados con los nuevos modelos contemporáneos que no están incluidos en los planes de estudio. ¿A qué me refiero? Que hasta apenas fechas recientes, el uso social de la lengua es algo que se ha venido insertando en los programas formativos de ellos, pero hasta los programas previos todo era una visión mucho más estructural de una gramática prescriptiva. Eso de alguna manera pues no favorecía la comprensión de lo que ellos tenían que enseñar y cómo tenían que promover el uso de la lengua desde una perspectiva verdaderamente comunicativa. Dicho de otra manera, se les enseñaban más estructuras que propiamente el uso de la lengua como una práctica de oralidad que al final de cuentas permite la transmisión cultural. La enseñanza de la lengua tiene muchos sentidos. Quizá el más importante o el más fuerte es algo que denominamos transversalidad. Significa que este tipo de contenidos de los usos sociales de la lengua no solo es para específicamente la materia de español, sino que también es algo que se utiliza en otras materias, como es el caso de la adquisición del número, eventualmente para la enseñanza de la ciencia natural, la ciencia social, se utiliza hasta en educación física, se utiliza en todos los planes y programas por los cuales los niños van a pasar. Pero lo más importante de todo esto es que para aspectos culturales de México, nuestra tradición está sostenida en buena parte a través de la oralidad, a través de la narrativa, y entonces lo que hemos generado son espacios solamente de decodificación del código lectoescrito, esto es que aprendan qué significan las letras, pero no necesariamente la comprensión de los mensajes. Y eso dificulta mucho porque en la construcción de una intención comunicativa, ahí se empieza a ver bastante trastocado. Entonces la importancia de los usos sociales de la lengua es ese primer elemento en términos de lo que es el escuchar y el hablar, que en realidad se convierte en la oralidad y la escucha como tradición. Pero eventualmente vienen otros dos elementos también de los usos sociales de la lengua, que es el caso específico de la lectura y la escritura. Una de las mayores carencias que tenemos como comunidad, como pueblo, es que no estamos acostumbrados a leer. Nuestros índices de lectura son bajísimos y si a ese índice lo comparamos con el de la escritura, escribimos mucho menos. Y eso lo observamos no solo en preescolar, sino es algo que se viene arrastrando hasta la vida profesional, ya como universitario, y eventualmente ya en el ámbito profesional. Aquí lo vemos, por ejemplo, en la universidad, que justo nuestros maestros que están en formación a veces tienen muchas dificultades para desarrollar una tesis porque no parten de una cultura escrita. Esos son los retos que se enfrentan. El no tener una mirada solamente del niño al momento, sino cómo el niño eventualmente tendrá que generar esta práctica cultural a lo largo de su vida. Existen un sinfín de factores que favorecen el desarrollo lingüístico en todos los planos. El desarrollo lingüístico de los niños compromete tanto la escucha, la oralidad y eventualmente la lectura y la escritura, que son procesos más formales y que pasan por procesos de escolarización. ¿Cuáles son los factores más complejos que tenemos a nivel sociedad? Eso sería lo primero. Necesitamos promover y generar un pueblo mucho más lector, un pueblo mucho más escritor, y a partir de ello han surgido varios modelos y uno que ya tiene tiempo es el caso de los ambientes alfabetizadores. ¿Qué significa esto? Que cuando el niño se encuentra en una comunidad llamada en un primer momento el núcleo más cercano, que es la familia, papá, mamá, cuidadores, ¿no? Que puede ser abuelita, primos, tías, leen, entonces los niños se van dando cuenta que la lectura es un elemento importante de relación social entre ellos. El caso de la escritura no es la excepción. Voy a contar un caso muy rápido de una maestra que en algún momento tiene un inconveniente con su director, se mete llorando a su salón, toma un libro, lo empieza a revisar y ella queriéndose escudar en el libro para que sus niños no la vean llorar.
Luego de 5 o 10 minutos ella reacciona y se da cuenta pues que estaba frente a su grupo y todo el grupo estaba callado, todos estaban en silencio. Y entonces cuando baja el libro se da cuenta que todos los niños estaban leyendo. Ahí fue cuando ella se percató que los niños nunca la habían visto leer. Entonces, en las escuelas lo que normalmente sucede es que los maestros son cuidadores de la biblioteca del rincón, de los libros que tienen ahí en el aula, que no maltraten los libros que se les compraron, pero no se les enseña a los niños que el proceso de lectura y escritura puede ser un proceso compartido. Entonces, para resumir, el mayor problema que enfrentamos es que los niños no ven la oralidad, la escucha, la lectura y la escritura como prácticas culturales, como prácticas sociales constantes en nuestra sociedad, sino que desafortunadamente en muchos de nuestros sistemas se ven solamente como formas de castigo. El niño se porta mal y entonces lo dejan leer muchas páginas. El niño se porta mal y entonces lo dejan hacer planas. Vienen ahora las vacaciones y entonces le dejamos que copie el libro de la página 20 a la 60 sin ningún sentido. Entonces los mayores factores que enfrentamos es la poca comprensión del uso de la lengua, no como una condición solamente de hacer la tarea, sino sobre todo de un uso y una práctica cultural que les va a permitir apropiarse de buenas prácticas culturales y buenas prácticas sociales. La dificultad que se enfrenta hoy en día respecto a si los niños deben leer y o escribir desde tercero de preescolar radica realmente en una serie de supuestos en los cuales quizá todavía estamos muy lejos de poder llegar a un consenso. Con esto me refiero a que si generamos un ambiente alfabetizador propicio, no en una intención, voy a llamarlo así, ficticia o simulada de voy a leer para que mi hijo me vea leer, sino voy a leer porque me gusta leer, le voy a transmitir el goce por la lectura, el goce por la escritura. El niño muy probablemente busque la proximidad hacia los libros. ¿Qué estamos entendiendo por leer y escribir? Hay una serie de libros, que no haré yo el anuncio comercial, pero que carecen de letras. Son imágenes en las cuales el niño puede construir una historia a partir de un aspecto visual. Y ahí lo que se promueve con este tipo de libros es que el niño pueda construir su propia historia, que se dé cuenta que él como lector tiene un papel fundamental ante el texto o eventualmente, en este caso solamente ante los dibujos, eventualmente hacia el texto. ¿Qué es lo importante entonces en este sentido? Que si el niño crece en un ambiente en el cual la lectura y la escritura son una constante, entonces el niño no va a tener dificultad para poder adquirirlo. La escuela entonces estará encargada de sistematizarlo. Entonces, hoy en día muchas personas dicen que no hay que adelantar al niño. Más que adelantar al niño, de lo que se trata es de enriquecerle el repertorio cultural. Y si el niño desde tercero o a veces desde segundo de preescolar ya está ávido o ya está familiarizado con el contexto de la lectura y la escritura, no hay ningún problema. El problema más bien radica en querer forzarlos en una dinámica de lectura y escritura para la cual no están familiarizados. Y entonces, ¿qué sucede? Que recurrimos a esta vieja práctica de leer y escribir solamente como castigo. Ahí es cuando el niño entonces empieza a perder el elemento más importante y crucial de este fenómeno, llamémosle, que es gozar la lectura, gozar la escritura, poder disfrutarlo. Y ese es el mayor reto que enfrentamos. Entonces, los niños de tercero de preescolar, desde luego que pueden leer y escribir a esa temprana edad, siempre y cuando el repertorio cultural se los esté permitiendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Ampliar nuestros ambientes de alfabetización.